Todos los fans de Pokémon están muy atentos de Leyendas Pokémon Arceus, el nuevo juego de mundo abierto de Game Freak, y casi se nos pasa que este mismo año llega a Nintendo Switch 2 remakes con mucho encanto. Perla y Diamante reciben una segunda vida en la consola con Perla Reluciente y Diamante Brillante. Nombres ingeniosos como pocos y una estética chibi adorable que nos resulta familiar. The Pokémon Company nos ha invitado a ver en exclusiva un poco más de estos nuevos juegos de Pokémon y os contamos qué nos han parecido. Poneos cómodos y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, que os traeremos las novedades más importantes de Nintendo y sus juegos. Así ha sido nuestro último vistazo a Pokémon Perla Reluciente y Diamante Brillante. En estos juegos de Pokémon tomamos el papel de un entrenador que viaja por la región de Sinnoh con el objetivo de conseguir todas las medallas de gimnasio y convertirse así en el mejor entrenador de la región. Mientras tanto, deberá desentrañar el misterio de dos Pokémon que, dicen las leyendas, controlan el tiempo y el espacio, además de hacer frente al equipo Galaxia, los malhechores de turno. Si habéis jugado los juegos originales, no esperéis grandes cambios en la historia, aunque Nintendo no nos ha confirmado si el juego tiene alguna de las características extra de Pokémon Platino. El mundo del juego ha sido rediseñado totalmente en 3 dimensiones, y pudiendo hacerlo de forma similar a Pokémon Espada y Escudo, Game Freak e ILCA han decidido darle una vuelta al estilo artístico, acercándolo mucho a lo que vimos con la transformación de The Legend of Zelda Link's Awakening en Nintendo Switch. Ahora el juego se verá como si estuviéramos viendo una maqueta en miniatura, y los personajes fueran muñequitos de estilo chibi, conservando en parte la esencia de los juegos clásicos de la saga. Nos ha gustado en este caso puntual la elección del estilo artístico, alejándose del realismo y dejándonos imágenes muy cucas. Una parte muy importante de este juego de Pokémon fue el subsuelo de Sinnoh, al que podíamos acceder para hacer distintas tareas. En este se estrenan grandes áreas donde los Pokémon caminan libremente. Habrá criaturas a las que solo podremos ver en estos lugares, divididos en distintos biomas y a priori con poca profundidad, aunque tendremos que verlo mejor cuando tengamos el juego. La minería ha sido adaptada a Nintendo Switch, un minijuego donde podremos conseguir objetos picando en paredes que se derrumban, como si fueran ingeniosos puzzles con buenas recompensas. Una de ellas serán las estatuas, que usaremos para decorar las bases secretas, que por cierto también han sido rediseñadas. Podremos decorarlas con algunos elementos que, además de servir para ambientar nuestro sitio favorito, pueden darnos mejoras, como la posibilidad de encontrar más Pokémon de tipo eléctrico. En el mundo del juego veremos a nuestro personaje como un enano cabezón, pero al pasar a los combates y otras escenas, crecerán teniendo una forma antropomórfica más similar a la de Pokémon Espada y Escudo. Una novedad es que podremos cambiar a los protagonistas las ropas, accesorios y el pelo, para darles nuestro propio estilo. Estos cambios también se reflejarán en la vista cenital, con un aspecto muy curioso. Parece que la ropa del protagonista ganará cierta importancia en los nuevos Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, porque podremos cambiar a varios estilos guardados, por ejemplo en los concursos. Han cambiado bastante desde la última vez que los vimos, teniendo que combinar momentos en los que atacamos con nuestros Pokémon con otros en los que hay que seguir el ritmo. Dependiendo del tipo de concurso, los Pokémon deberán prepararse comiendo pocochos, unos bollos que hay que cocinar moviendo en círculos la mezcla, sin ir muy despacio para que no se queme, pero tampoco muy rápido para que no desborde. Desde luego este juego de Pokémon tenía un montón de minijuegos y todos han sido adaptados a Nintendo Switch. Os enseñamos en exclusiva también la zona Safari de Pokémon Perla Reluciente y Diamante Brillante. Al entrar a esta zona recibiremos 30 Safari Ball y podremos enfrentarnos a los Pokémon tirándoles lodo, cebos o una Pokéball, sin posibilidad de luchar contra ellos y pudiendo hacer que se escapen. Atentos a este lugar porque aparecerán Pokémon particulares. Al tener que luchar contra los Pokémon de una forma diferente para capturarlos, nos agrada que se haya mantenido esta mecánica que tanto gustó a los jugadores de Pokémon más veteranos. Los combates del juego se han inspirado en los de Pokémon Let's Go, el experimento que trajo de vuelta las primeras entregas de la saga. Como todo el juego parece hecho con algodón de azúcar y arcoiris, se deja atrás el estilo más detallado de Pokémon Espada y Escudo. Aunque este no queda nada mal, no vamos a encontrar grandes mejoras en este sentido, y parece que se ha optado por seguir la línea más
clásica de la saga. Así de primeras, una aventura tan clasicota de Pokémon, con leyendas Pokémon en el horizonte, y dando un paso adelante en Espada y Escudo nos parece interesante. Sobre todo porque a pesar de ser remakes de juegos de Nintendo DS, en Nintendo Switch, Pokémon Perla Reluciente y Diamante Brillante tienen una enorme personalidad. Suscribíos al canal y no os perdáis nuestros vídeos de 25 secretos de Pokémon Espada y Escudo, además del viaje por el tiempo de un Pikachu desde Game Boy hasta Switch. Un saludo Nintenderos y hasta otra.